La mañana llegó fría y gris sobre el puerto de Castine, Maine. El viento arrastraba olor a sal y madera podrida desde los muelles. En la única ferretería del pueblo, un hombre de 47 años estaba parado frente al mostrador con una lista corta en la mano. Clavos de construcción, sellador de humedad, una linterna de repuesto. Nada que cualquier persona no pudiera comprar en 5 minutos. Pero ese hombre no era cualquier persona, y ese día no sería cualquier mañana. Gideon Vane no era alto de una manera que intimidara a primera vista. Era más bien el tipo de hombre que ocupa exactamente el espacio que necesita y ninguno más. Hombros anchos que cargaban décadas de peso invisible. Mandíbula cuadrada cruzada por una cicatriz fina, casi quirúrgica, que bajaba desde el pómulo izquierdo hasta la comisura del labio. Sus manos, cuando descansaban sobre el mostrador, parecían talladas en madera oscura, nudosas y quietas como las raíces de un árbol viejo. Llevaba una chaqueta de lona verde oliva desgastada, jeans color tierra y botas de trabajo que habían caminado sobre suelos que la mayoría de los mapas ni siquiera nombraban. Parado junto a él, casi a la altura de su cadera, estaba Fenris, un cangal de pelaje gris arena con una máscara negra perfecta alrededor del hocico. Casi 60 kilos de músculo tranquilo. El perro no miraba a nadie en particular. No necesitaba hacerlo. Su presencia era suficiente declaración. Gideon puso la lista sobre el mostrador. El hombre detrás de la caja era Harlan Boyce, 52 años, barriga prominente, camisa de franela con el cuello desabotonado y la expresión permanente de alguien que cree que el mundo le debe algo. Era el dueño de la ferretería, de la única licorería del pueblo, y según él mismo lo decía, de la mitad de las opiniones que importaban en Castine. Harlan no miró la lista. Miró a Gideon de arriba a abajo. Lentamente, con ese tipo de desprecio que no necesita palabras, pero las usa de todas formas. ¿Puedo ayudarte en algo, amigo? Con una pausa antes de amigo que lo convertía en insulto. Necesito lo que está en la lista, respondió Gideon. Sin drama, sin calor ni frío. Harlan tomó el papel, lo leyó, lo dejó caer sobre el mostrador como si fuera basura. Los perros no entran aquí, señaló a Fenris con la barbilla. P. Es un animal de servicio, dijo Gideon. Se ve más como un lobo callejero que como un perro de servicio, soltó Harlan, y 2 empleados que escuchaban desde los pasillos soltaron una carcajada nerviosa. Gideon no movió un músculo. Fenris tampoco. Mira, continuó Harlan, elevando la voz lo suficiente para que todos en la tienda pudieran escuchar. No sé de dónde vienes ni qué estás haciendo en este pueblo, pero aquí no necesitamos más basura de guerra, durmiendo en camionetas viejas y comprando materiales para construir quién sabe qué en propiedades abandonadas. Ya tenemos suficientes problemas sin añadir más vagabundos con traumas. El silencio que siguió fue diferente al de antes. Fue uno de esos silencios que pesan. Una mujer mayor que revisaba catálogos al fondo de la tienda bajó los ojos. Un chico joven que acomodaba cajas en un pasillo se detuvo completamente. Nadie habló. Nadie defendió. Gideon recogió su lista del mostrador. La dobló en 4 con movimientos precisos y la guardó en el bolsillo de su chaqueta. Gracias por tu tiempo, dijo, y se dio la vuelta. Pero antes de llegar a la puerta, la voz de Harlan le llegó una vez más por la espalda. Mil más, el refugio de veteranos está en Brunswick, por si necesitas un lugar donde aparcar esa chatarra que llamas casa. Las risas volvieron. Más fuertes esta vez. Gideon abrió la puerta. Fenris salió primero, como siempre. El viento del puerto los recibió con esa indiferencia honesta que solo tiene el mar. Y para entender por qué ese hombre cargaba ese silencio con tanta dignidad, necesitamos volver atrás. Necesitamos entender quién era Gideon Vane antes de que el mundo decidiera que no lo merecía. Pero antes de continuar con esta historia, si crees, como nosotros, que el verdadero heroísmo vive en la humildad, ayúdanos a honrar a estos hombres. Escríbenos en los comentarios desde qué país nos estás viendo hoy y suscríbete al canal Wild Hecho Untold para que juntos podamos rescatar más historias de honor y valor que el mundo intenta olvidar.
Gideon Bane pasó 22 años sirviendo en los Navy SEALs, no como apoyo, no en la retaguardia, en el filo. Había pisado suelo en 4 continentes bajo órdenes que no existían en ningún papel oficial. Había extraído civiles de zonas donde la extracción era matemáticamente imposible. Había cargado a compañeros heridos durante horas bajo fuego, con el hombro derecho dislocado, porque rendirse no era una opción que su cerebro pudiera procesar. La última misión fue en 2019. El informe oficial dice que fue un éxito. Lo que el informe no dice es que Gideon fue el único de su unidad que regresó caminando. Cuando el ejército le ofreció papeles de retiro con honores, él los firmó sin leer los detalles. No porque no importara, sino porque en ese momento, en esa oficina blanca con olor a café institucional, ya no era capaz de importarle nada. Los primeros 2 años fuera del servicio los pasó en silencio. Vivió en moteles baratos, luego en su camioneta Ford F-250 del año 2003, color gris como el asfalto mojado. No bebía, no se drogaba, simplemente existía con la precisión y la economía de alguien que ha aprendido que el exceso en cualquier dirección puede matarte. Penrith llegó a su vida en un refugio de animales en Georgia. El perro tenía 3 años, había sido confiscado de una finca por maltrato y tenía en su historial la advertencia de no apto para familias con niños o animales pequeños. Gideon leyó eso y decidió que se llevaba al perro. Nadie entendió por qué. Gideon lo supo desde el primer momento. Fenris no era un perro manso, era un perro honesto. Y la honestidad, en ese punto de su vida, era lo único que podía tolerar. Juntos desarrollaron una rutina sin palabras. Fenris sabía cuándo Gideon estaba bien y cuándo no. En las noches malas, cuando los sueños traían de vuelta el ruido y el humo y los rostros, el perro simplemente ponía su enorme cabeza sobre el pecho de Gideon y se quedaba quieto hasta que la respiración se normalizaba, sin dramatismo, sin miedo, solo presencia. Fue en esa camioneta gris, en una madrugada de octubre, cuando Gideon encontró el anuncio, Programa de Revitalización Comunitaria del Condado de Hancock, propiedades en estado crítico de abandono disponibles para adquisición por $1 simbólico, condicionado a plan de restauración aprobado y residencia comprobada. La dirección era una cabaña de piedra en las afueras de Castine, construida en 1887, sin ocupantes desde 1971. El municipio la llamaba estructura en riesgo de colapso inminente. La foto adjunta mostraba paredes de granito cubiertas de musgo, una chimenea que se inclinaba como un árbol bajo el viento y un tejado que había decidido rendirse ante la gravedad en su esquina noreste. Gideon miró la foto durante 1 minuto entero. Después abrió el mapa. Después arrancó la camioneta. Llegó a Castine con $94 en la cartera, las herramientas básicas en la caja trasera de la Ford y la certeza tranquila de que ese lugar roto tenía algo que decirle. No sabía qué, pero lo sabía. El municipio procesó su solicitud en 3 días. El plan de restauración que Gideon presentó a mano, con diagramas precisos y un cronograma detallado, impresionó al funcionario encargado, un hombre delgado llamado Morris que llevaba toda la vida en ese escritorio y pocas veces había visto a alguien tan serio sobre una propiedad que todos consideraban irrecuperable. ¿Está seguro de esto?, le preguntó Morris mientras sellaba los documentos. Sí, dijo Gideon, y eso fue todo. Por $1, Gideon Bane se convirtió en el propietario legal de lo que el pueblo llamaba, sin mucho afecto, la tumba de piedra. Los primeros días en Castine confirmaron lo que Gideon ya sabía sobre los pueblos pequeños. La novedad era moneda de cambio, y él era la novedad del mes. No era invisible, era peor que invisible, era el tema. En la única cafetería del pueblo, una mañana, pidió un café negro y escuchó como 2 hombres en la mesa del fondo comentaban en voz deliberadamente alta sobre el desarrapado que compró la cabaña fantasma por $1. Uno de ellos rió. El otro sugirió que probablemente pagarían por sacarlo de ahí antes de que terminara el invierno. Gideon bebió su café. Pagó exacto. Se fue. Pero Harlan Boyce tenía tentáculos en ese pueblo. Y después del incidente en la ferretería, la historia de El vagabundo con el perro lobo circuló con la velocidad y la deformación
que solo tienen los rumores en lugares donde no pasa mucho. Para cuando Gideon llegó al segundo proveedor de materiales, un depósito de madera a las afueras del pueblo, el propietario ya lo estaba esperando con una actitud preformada. «Escucha, aquí no tenemos problema contigo», dijo el hombre antes de que Gideon abriera la boca, «pero Harlan me avisó que andas comprando materiales para esa propiedad sin los permisos correctos. No puedo venderte nada hasta que me muestres el permiso municipal completo». Gideon sacó los documentos, los puso sobre el capó de la camioneta. El hombre los revisó, frunció el ceño. Todo estaba en orden. Pero buscó otra razón. El perro era un peligro, el área de carga no era segura para animales. Necesitaba consultar con su socio. Gideon esperó parado en el frío durante 20 minutos mientras el hombre hacía una llamada telefónica que claramente era a Harlan. Al final le vendieron la madera, pero a un precio un 15% más alto que el marcado. Cuando Gideon señaló la diferencia, el hombre encogió los hombros. Precio especial para la zona. Y cerró la conversación con una sonrisa que no era sonrisa. La escalada no terminó ahí. 3 días después, Gideon llegó a la cabaña para continuar el trabajo de consolidación estructural y encontró que alguien había abierto el candado de la puerta principal y dejado dentro una nota escrita en papel de carnicería. «Vete antes de que el invierno te entierre aquí». No llamó a la policía. Sabía perfectamente que la policía local probablemente conocía a Harlan de toda la vida. En cambio, instaló una cerradura nueva, reforzó las bisagras y siguió trabajando. Pero la presión era constante y meticulosa. El tipo de presión que no deja moretones visibles, pero erosiona como el agua sobre la piedra. El oficial local, un hombre joven llamado Deputy Crane, apareció 2 mañanas seguidas con pretextos distintos. Primero, una queja anónima sobre ruidos molestos en horas inapropiadas, los golpes de martillo de Gideon a las 9 de la mañana. Segundo, una supuesta infracción de código de construcción que requería inspección inmediata. La inspección no encontró nada irregular, porque no había nada irregular, pero Crane se tomó 2 horas para terminarla. Gideon respondió a todo con la misma ecuanimidad que respondía al frío y al viento, sin resistencia inútil, pero sin ceder un centímetro. Y entonces llegó el peor día. Harlan Boyce presentó una impugnación formal ante el municipio, argumentando que el proceso de adquisición había sido irregular y que la propiedad debería revertir al condado para ser subastada correctamente. Contrató a un abogado de Augusta para que firmara los documentos y le diera peso legal a lo que en realidad era una operación de hostigamiento. Morris, el funcionario, llamó a Gideon con voz incómoda para informarle. «No debería preocuparse demasiado», dijo Morris. «Los documentos están en orden, pero el proceso legal puede tomar semanas o meses, y mientras tanto puedo seguir trabajando en la propiedad». «Técnicamente, sí. Entonces no hay problema», dijo Gideon y colgó. Pero había problema, y Gideon lo sabía. No era el problema legal. Los documentos eran inatacables. El problema era otro. Ese mismo día, mientras revisaba el estado de la chimenea interior, Fenris comenzó a comportarse de una manera que Gideon nunca había visto. El perro estaba frente a la lareira de piedra, cavando, no de manera nerviosa o ansiosa, cavando con una determinación tranquila y sistemática, como si supiera exactamente qué estaba buscando y dónde. Gideon lo observó durante un momento. Después se arrodilló junto a él, y debajo de la ceniza y la tierra compactada por décadas, la mano de Gideon encontró algo que no debería estar ahí, una junta, una línea perfecta y deliberada en la piedra del suelo, un fondo falso, construido con una ingeniería discreta y envejecida, invisible a primera vista, pero inconfundible para alguien entrenado para encontrar lo que no quiere ser encontrado. Gideon tardó 40 minutos en extraer la losa con cuidado. Debajo había una caja de madera tratada, sellada con cera de parafina, que había sobrevivido a décadas de humedad y silencio con una dignidad casi obstinada. La abrió despacio. Dentro, envuelto en tela de lino, que aún conservaba algo de su textura original, había 3 cosas. Un diario encuadernado en cuero marrón, con iniciales grabadas en la tapa,
EMH, un collar de perlas con un cierre de oro amarillo y una pulsera con piedras que Gideón no supo identificar en ese momento, pero que el peso y el color le dijeron que no eran ordinarias, y un sobre cerrado con lacre rojo, con una sola línea escrita en la parte frontal, en una caligrafía apretada y elegante: para quien encuentre este refugio, que esta carga se convierta en tu libertad. Gideón leyó el diario durante 3 horas seguidas, sentado en el suelo frío de la cabaña con Fenris apoyado contra su costado. El diario pertenecía a Eleanor Mae Hardwell. Había llegado a esa cabaña en 1943, huyendo con su hija pequeña después de que su marido, soldado del ejército de los Estados Unidos, fuera declarado desaparecido en combate en el Pacífico. Las joyas eran lo único que le quedaba de valor material, herencia de su madre, que había cruzado desde Europa antes de la Primera Guerra Mundial con nada más que eso y la determinación de sobrevivir. Eleanor había vivido en esa cabaña durante 2 años, sola con su hija, en condiciones que el diario describía con una precisión devastadora: frío que atravesaba las paredes de piedra, hambre que se administraba con cuidado matemático, miedo que se guardaba para las noches, para que la niña no lo viera durante el día. En 1945, una carta del Departamento de Guerra confirmó que el soldado Hardwell había muerto en 1943. Eleanor dejó las joyas escondidas ese mismo día, con la nota, y se marchó hacia el sur a vivir con una hermana. El diario terminaba con una entrada corta: si algún día alguien encuentra esto, que sepa que aquí vivió amor y resistencia, que estas piedras guardaron dignidad cuando el mundo no tenía nada que ofrecer. Úsalo bien. Gideón cerró el diario. Afuera, el viento golpeaba los árboles con esa violencia específica del otoño en Maine. Él no lloró, no era algo que su cuerpo supiera hacer con facilidad, pero se quedó en silencio durante un tiempo largo, con la mano abierta sobre la cubierta de cuero del diario, y Fenris quieto a su lado como siempre, como un ancla. Lo que sucedió después fue rápido y brutal, de una manera diferente a todo lo anterior. Durante el trabajo de refuerzo del techo, 4 días después del descubrimiento, una viga maestra que Gideón había identificado como prioritaria cedió sin advertencia. No cayó entera, se fracturó en diagonal, y un fragmento de casi 80 kilos se desprendió hacia el interior en el momento exacto en que Gideón estaba bajo ella. Fenris lo vio antes que él. El perro se lanzó, 70 kilos de músculo, moviéndose con una velocidad que parecía imposible para su tamaño, y golpeó a Gideón en las costillas con suficiente fuerza para sacarlo del ángulo de caída de la viga. El fragmento de madera golpeó el suelo exactamente donde Gideón había estado parado, pero Fenris no llegó a apartarse completamente. El borde de la viga lo alcanzó en el costado trasero. El perro cayó con un sonido que Gideón no olvidaría jamás. No un aullido de dolor, sino algo más parecido a una exhalación ahogada. La clase de sonido que hace el cuerpo cuando el dolor es demasiado grande para producir ruido normal. Gideón tuvo a Fenris en sus brazos antes de que el polvo terminara de asentarse. El diagnóstico en la clínica veterinaria más cercana fue severo: 2 costillas fracturadas, contusión pulmonar, posible daño en tejido conectivo de la cadera. El veterinario, un hombre cansado llamado Dr. Alvarado, dijo las palabras que Gideón necesitaba escuchar y no escuchar al mismo tiempo. Va a sobrevivir, pero la recuperación va a costar. Hizo una pausa. Bastante. Gideón no preguntó cuánto, simplemente dijo: haga lo que haya que hacer. Esa noche, Gideon Vane tomó las joyas de Eleanor Mae Hardwell, las llevó a un tasador en Bangor y descubrió que lo que había estado guardado bajo la lareira durante décadas valía lo suficiente para pagar la operación de Fenris, completar la restauración de la cabaña y tener algo más. Pero antes de gastar un centavo, hizo una sola llamada telefónica al registro civil del condado de Hancock para encontrar a los descendientes de Eleanor Mae Hardwell. Los encontró en 4 días. Una nieta que vivía en Portland, Maine, 72 años.
Se llamaba Carol. Gideon condujo hasta allá con el diario y las joyas. Carol Hartwell abrió la puerta de su apartamento y miró al hombre enorme con la cicatriz en la mandíbula que sostenía el diario de su abuela entre las manos como si fuera algo sagrado. Y Gideon le dijo todo. Carol lloró durante 10 minutos sin parar, no de tristeza, de algo que no tiene nombre exacto, pero que se parece al momento en que algo que estuvo perdido durante mucho tiempo finalmente regresa a donde siempre perteneció. Le ofreció a Gideon quedarse con todo. Él rechazó las joyas, aceptó solo lo necesario para la recuperación de Fenris, y con el consentimiento escrito de Carol, usó el resto para terminar la cabaña. La reacción en Castine fue inevitable. La historia salió. Estas cosas siempre salen en los pueblos pequeños. Morris, el funcionario municipal, fue quien la contó primero, a su manera discreta, a las personas correctas, y cuando la gente supo lo que Gideon había encontrado y lo que había hecho con ello, el tono del pueblo cambió con esa misma velocidad con la que los rumores viajan. Harlan Boyce retiró su impugnación legal 4 días después, sin explicación pública. Deputy Crane apareció una mañana con una disculpa incómoda y sincera que Gideon recibió sin añadir nada. Y en la ferretería, 2 semanas después, Harlan Boyce estaba detrás de su mostrador cuando entró el comandante retirado James Whitfield, 20 años en los SEAL Teams, condecorado en 3 conflictos, que había llegado a Castine específicamente porque había escuchado la historia de Gideon Bane. Whitfield no necesitó presentaciones elaboradas en ese pueblo. Todo el mundo lo reconoció. Se paró frente al mostrador de Harlan y dijo, con la voz plana y absoluta de alguien que ha dado y recibido órdenes donde la vida dependía de cada palabra. Usted llamó basura de guerra al hombre que extrajo a 16 civiles de Ramadi en 2007 con el hombro dislocado y sin apoyo aéreo. Pausa. Al operador que en 2015 pasó 72 horas en territorio hostil para traer de regreso a un piloto que su propio gobierno ya había dado por muerto. El silencio en la ferretería fue total. Harlan no dijo nada. Whitfield tampoco esperaba respuesta. Se dio la vuelta y salió. La cabaña de piedra de Castine abrió sus puertas restauradas en la primera semana de diciembre, no como negocio, no como museo, como lo que siempre había sido en su mejor versión, un refugio. Gideon instaló una placa de bronce junto a la puerta principal. Decía simplemente, Eleanor Mae Hartwell vivió aquí con amor y resistencia. 1943-1945, abajo. En letras más pequeñas, este lugar recuerda que la dignidad no necesita testigos para ser real. Henry se recuperó. La recuperación fue lenta y exigió de Gideon una paciencia que era diferente a la paciencia táctica que el ejército le había enseñado. Era más suave, más doméstica, más humana. Noches enteras al lado del perro, cambiando compresas, monitoreando la respiración, hablando en voz baja de nada en particular, porque el veterinario había dicho que las voces familiares aceleraban la recuperación. Cuando Fenris dio sus primeros pasos sólidos después de 3 semanas, Gideon sintió algo en el pecho que tardó un momento en identificar. Era alivio. El tipo limpio, sin culpa adjunta, no había sentido eso en mucho tiempo. La comunidad de Castine se reorganizó alrededor de la historia de una manera que los pueblos pequeños saben hacer cuando deciden que quieren hacerlo bien. El propietario del depósito de madera apareció con materiales que Gideon no había pedido y una factura con los precios originales, más un crédito por la diferencia cobrada de más. La cafetería donde los hombres habían comentado sobre él le reservó una mesa en el fondo, la más cálida, cada mañana. La mujer mayor, que había bajado los ojos en la ferretería, le dejó en la puerta de la cabaña, sin nota, un tarro de conservas caseras y una manta de lana. Gestos pequeños, gestos que en su acumulación construían algo que se parecía al reconocimiento. Carol Hartwell visitó la cabaña en enero.
Trajo consigo una fotografía enmarcada de Eleanor con su hija, tomada en algún lugar antes de la guerra, cuando el mundo todavía tenía los bordes más suaves. La colocaron juntos sobre la repisa de la lareira restaurada, encima del lugar exacto donde el secreto había esperado décadas para ser encontrado por las manos correctas. ¿Cómo sabía que las manos correctas serían las tuyas?, preguntó Carol. Gideon miró a Fenris, que estaba tumbado frente al fuego con la dignidad serena de los que han pasado por el dolor y han decidido no guardarle rencor. No lo sabía, respondió Gideon. El que sabía era él. Harlan Boyce siguió siendo el dueño de su ferretería. Siguió siendo el hombre que creía que el mundo le debía algo. Pero en Castine, cuando alguien mencionaba su nombre en el contexto de esa historia, el silencio que seguía era más elocuente que cualquier condena. Algunas humillaciones no necesitan venganza, se castigan solas, simplemente quedándose en la memoria de los que estuvieron presentes. El comandante Whitfield regresó a Castine 3 meses después con una propuesta: usar la cabaña restaurada como punto de conexión para un programa informal de veteranos en transición, sin burocracia, sin formularios en triplicate, solo un lugar donde los hombres y mujeres que habían salido del servicio con más peso invisible del que el mundo podía ver, pudieran encontrar algo parecido a tierra firme. Gideon aceptó. Fenris supervisó la primera reunión desde su lugar habitual junto a la chimenea, con esa autoridad tranquila que los perros honestos ejercen sin pedirla. Y Gideon Bane, el hombre que el mundo había llamado basura de guerra, que había dormido en una camioneta gris con $94 en la cartera y la certeza rota de alguien que ya no sabía para qué había sobrevivido, encontró finalmente lo que 22 años de misiones imposibles no habían podido darle: no gloria, no reconocimiento oficial, no una ceremonia con bandera y discurso, un lugar propio, construido con sus manos, sobre las ruinas de algo que también había sobrevivido cuando nadie esperaba que lo hiciera. Un lugar donde el pasado de otra persona y el suyo propio se tocaban en un punto de resistencia común, y donde un perro inmenso y honesto dormía junto al fuego con las costillas ya sanas, sin saber que había salvado algo más que una vida. La paz no llegó de golpe, llegó como siempre llega para los que han visto demasiado, despacio, por los bordes, en las mañanas frías con café y vista al puerto, en las tardes cuando el trabajo de las manos dejaba el cuerpo cansado con un cansancio limpio. Pero llegó, y eso, para Gideon Bane, era suficiente, más que suficiente. Era todo. Si la historia de Gideon tocó algo en ti hoy, no la guardes solo para ti. Déjanos en los comentarios cuál fue la lección más grande que te llevaste de este video, y comparte esta historia con alguien que necesite recordar que los que el mundo descarta son, muchas veces, los que más tienen para dar. Suscríbete a Wildecho Untold. Aquí rescatamos las historias que el silencio intenta borrar, porque cada héroe olvidado merece que alguien recuerde su nombre.